Ok. Entonces la energía debe fluir por cada uno de estos puntos de manera igual, de manera equilibrada. Cuando la energía vital, lo llamamos de Shejinah, la energía cósmica, queda estancada, queda bloqueada en uno de los puntos, o porque determinado punto, que ya vamos a estudiar punto a punto, cuando determinado punto tiene demasiada energía, entonces esto va a causar un disturbio a nivel emocional y esto va a influenciar obviamente en el comportamiento de la persona. Y ahí, si la energía no logra fluir porque hay un punto que está sobrecargado, entonces, ¿cómo es posible hablar de meditación y de conexión con el Ensof cuando la Merkavá, cuando tu cuerpo espiritual, cuando tu carroza no se puede activar? Es como un auto, el auto está dañado. Si hay algo en el motor que está dañado, entonces el carro no va a funcionar de la manera correcta. Entonces, para trabajar lo que se llama Kabbalah Nevuí, la Kabbalah profética, con meditaciones, con Shemot, Veijudim, con nombres, con mezcla de palabras, para hacer este trabajo, es importante el Izuna Nefesh, el equilibrio. Y para llegar a este equilibrio, es importante el conocimiento del árbol de la vida. Entonces, acá es donde entra el árbol de la vida en la Kabbalah Nevuit, en la Kabbalah profética. Después está la Kabbalah, lo que se llama la Kabbalah mágica. Así es la Kabbalah práctica, pero se entiende mejor el sentido cuando decimos Kabbalah mágica. Es la Kabbalah que se ocupa, que habla de la creación de talismanes, habla son temas que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar, habla del conjuro de entidades como de demonios. El gran maestro de la Kabbalah práctica, de la Kabbalah mágica, Kabbalah Ma'asit, fue Rabbi Yosef de la Reina, también vivió también en España en el siglo XV. Hay un libro muy completo también de la Edad Media que se llama Sefer Ameishiv, que quiere decir literal, el libro del que responde, el libro del ángel que responde, que habla de conjuro de demonios, habla de preparación de talismanes, de cómo obtener de entidades espirituales lo que uno necesita. De hecho, se cuentan sus discípulos que Rabbi Yosef de la Reina quiso hacer un conjuro, quiso dominar a Samael, que es el demonio padre de los demonios, el príncipe de los demonios, y hizo un ritual para dominar a Samael y obligar a que se iniciara la Geulah, el proceso de redención de la humanidad, para expandir la vasija de toda la humanidad y traer luz a la humanidad y obligar a que ocurriera la redención. El final no fue feliz. Rabbi Yossi murió haciendo este ritual, tratando de dominar a Samael. Entonces, en la Kabbalah mágica, que habla de talismanes y todo esto y todos estos temas más complejos, también está relacionada con el árbol de la vida por la misma razón. El que va a lidiar con el plano espiritual, con el mundo espiritual para tratar de dominar, sea una entidad o sea una energía en la dimensión espiritual, si no tiene otra vez volvemos al concepto de Merkavá, si no tiene su carroza, si no tiene su imagen, ¿se acuerdan que hablamos en nuestra primera clase? Que nosotros tenemos una imagen que es la imagen que es visto en el plano espiritual. Aquí en este mundo, en esta realidad física, así ustedes me pueden ver así como aparezco en la cámara y yo puedo ver a cada uno de ustedes así como están. Pero yo no puedo leer sus emociones, ustedes no pueden leer las mías, ustedes no tienen cómo saber si yo estoy hablando de mi corazón, si yo estoy hablando porque tengo que hablar. No hay cómo saber, pero en el plano espiritual no hay mentira. Este mundo es llamado de alma de Shikra, el mundo de mentira, y la dimensión espiritual es un mundo de verdad. Entonces, todos tenemos una presentación en el plano espiritual. Los espíritus, los shedim, los malachim, los ángeles, los demonios, las entidades espirituales nos ven no como yo les veo y ustedes me ven a mí, sino ven de manera real. Lo que se ve del plano espiritual es la energía que nosotros generamos. Y solamente
logramos obtener respeto de estas entidades hacia nosotros cuando nosotros nos hacemos respetar, cuando nuestra imagen en el plano espiritual es una imagen que transmite equilibrio, es una imagen que expresa nuestro altruismo, nuestra espiritualidad, nuestra conexión con el Ein Sof. Entonces no hay Kabbalah mágica, no funciona la Kabbalah mágica, no es algo que se pueda hacer otra vez si no se trabaja el árbol de la vida, si no hay un trabajo importante en las Sefirot. Después está la Kabbalah que se trata de Maaseh Bereshit, que es la Kabbalah teosófica, es la Kabbalah luriánica, y decimos luriánica porque es la Kabbalah que el rabí Yitzhak Luria, el Ari, dedicó toda su vida en la ciudad de Tzefat, y es la Kabbalah teórica, es la Kabbalah que habla del proceso de creación del universo, que habla de la anatomía del universo, la anatomía del cosmos, habla de la astrología, de la influencia de los astros sobre el plano físico, y esta Kabbalah también se basa en el árbol de la vida, tanto porque es importante entender el concepto del árbol de la vida, el concepto del Etz HaChaim, desde una visión macro, es decir, donde Malhut, que es lo más bajo, es el universo, y Keter, como ya habíamos estudiado antes, y Keter es la dimensión más alta. Es importante comprender este proceso de descenso de la luz por los 4 mundos, y también es importante comprender este proceso dentro de nosotros. No hay comprensión de la Kabbalah en ningún nivel, sea de la Kabbalah teórica, sea de la Kabbalah profética, sea de la Kabbalah práctica, si no hay Izun HaNefesh, si no hay este trabajo interno de desarrollo y de equilibrio de las 10 emanaciones. Rabbi Yitzhak Asomé, gran maestro de los grandes cabalistas de España, decía que en Dios, en el Ein Sof, hay 2 aspectos. Uno que es incognoscible, que es el Ein Sof, que es el Atzmut, que es la esencia, y no podemos conocer, no podemos saber qué es, y otro personal y cognoscible, y este aspecto que es conocible y personal son las Sfirot. Entonces Rabbi Yitzhak explicó, Asomé Rabbi Yitzhak el ciego, explicó las Sfirot, y así se entiende hoy, desde el año 1300 hasta acá, se entiende las Sfirot como un Partzuf, como una revelación del Ein Sof. Es decir, son conceptos difíciles de comprender, porque tenemos una inclinación natural a compararlos, a hacer un paralelismo, no sé cómo se dice, a compararlos con conceptos que conocemos de otras culturas. Pero la idea acá es que el Ein Sof desarrolló un Partzuf, desarrolló una cara, desarrolló una imagen como si fuera su embajador para el plano físico, y esta imagen de Dios es el árbol de la vida. Es decir, cuando vemos el árbol de la vida, no micro, sino macro, la conexión entre el universo, entre la materia y el Ein Sof, este árbol de la vida no es Dios, pero es la imagen de Dios que nosotros podemos conocer. Ok, sin más, vamos a estudiar ahora las Sfirot. Voy a compartir. Ok. Un segundo, déjeme compartir la pantalla. Ok, ahí está. ¿Todos ven? ¿Sí? Ok. Empecemos. Ok. Hay 3 triángulos. El árbol de la vida se divide en 3 triángulos. Son 3. Acá, con esto puedo indicar esto. Hay 3 triángulos. El primer triángulo es el triángulo superior. Acá es la dimensión arquetípica. Es lo que llamamos de Atzilut,
La dimensión más alta, la dimensión de la emanación. Tenemos Keter, que es la esfera 1, es la primera emanación. Keter es voluntad. Voluntad del razón es el primer fundamento, es la primera creación. Es lo primero que surgió en nuestra realidad. Esto es Keter, es simplemente voluntad. Esta es la primera expresión, el primer contacto con el del Ensof, con la creación. Voluntad, razón latet, el deseo de dar, la voluntad, el primer estímulo. Después se crea, surge Sfirat Chokhmah, la segunda esfera, la segunda emanación, que es la sabiduría, y que está en la columna que va a ser la primera esfera de la columna derecha. La columna derecha es la columna de la energía masculina y la columna izquierda es la columna de la energía del carácter femenino. La primera esfera, que es Chokhmah, que es masculina, es una energía de sabiduría y es masculina, es llamada de padre en la Kabbalah, de Abba. Luego de Chokhmah tenemos a Binah. Binah es femenino, Binah literalmente quiere decir entendimiento, y diferente de la sabiduría de Chokhmah, Binah es un entendimiento metafísico. El entendimiento de Binah es como una clarividencia, es la intuición, es la percepción. La Chokhmah, la sabiduría de Chokhmah, el entendimiento de Chokhmah es más lógico. Entonces, en el lado derecho tenemos padre, en el lado izquierdo tenemos madre. Sabiduría más lógica y sabiduría que es entendimiento, que es percepción, que es intuición. En la columna derecha que tenemos, en la columna del padre, la Kabbalah compara Chokhmah como una semilla y compara Binah como un útero. Así dice la Kabbalah, así aparece en el libro Pardes Rimonim, también explica con claridad el Ari. Dice que la voluntad es el Ensof, es el creador, Chokhmah es el padre, es el deseo de dar, y la madre es Binah, que es el útero que recibe la semilla de Chokhmah. Y acá surge el primer triángulo que está en la dimensión arquetípica, que es nuestra divinidad. Hablemos del árbol de la vida ahora como parte de nosotros. No desde una perspectiva macro, sino de una perspectiva micro. Surge el primer triángulo que es nuestra divinidad. Esta es la divinidad en cada ser humano. Y llamamos de Elokut, o en lenguaje cabalístico también se llama de Mohin, que es el intelecto superior. Después tenemos el segundo triángulo, que es nuestra espiritualidad. Entonces arriba es nuestra divinidad, nuestra Elokut. El segundo triángulo es nuestra espiritualidad, nuestra Ruhaniut. ¿Y de qué está compuesta la espiritualidad? De Chesed, 4, Gvurah, 5 y Tiferet, 6. Chesed es amor, Gvurah es rigor y Tiferet es armonía. Tiferet es el equilibrio entre el amor y entre el rigor. Entonces la espiritualidad es formada por estos tres fundamentos, por estos tres pilares. El amor, el dar, el rigor y Tiferet, que es armonía. Tiferet también es llamado en Kabbalah de Rahamim. Rahamim es compasión. ¿Por qué es llamado de compasión? Porque la compasión en la compasión está el amor y también está el rigor. Porque en un amor ciego, en un amor que es 100% altruista, que solamente se da, no se cuestiona. En compasión hay una distancia. Cuando sentimos compasión hacia alguien, hay un cierto distanciamiento. Es compasión. Y esto es Tiferet, es compasión. No es un amor de madre y no es el rigor de alguien que no le importa o de alguien que logra separarse de algo o de alguien.
Entonces, Tiferet es compasión. ¿Se entiende por qué es compasión? Porque en compasión hay amor, pero hay amor con gvura, hay amor con distanciamiento. Gvura es llamado también en lenguaje cabalístico de alma de Jirú. Alma de Jirú quiere decir el mundo de la libertad. Es la fuente de la libertad. ¿Por qué acá surge el concepto de libertad? Porque solamente con Gvura somos libres. Si actuamos únicamente desde el Gesed, desde la generosidad, desde el amor, entonces jamás vamos a decir no. Cualquier propuesta que nos surja, lo que nos ofrezcan, vamos a decir que sí, porque si vamos a actuar con Gesed, entonces vamos a ser demasiado serviciales y no vamos a tener libertad. Entonces, en la Gvura surge, gracias a esta separación, surge la libertad, la Bejirat Hofshil, es la fuente de la libertad. Al decir no, al poder decir no, pasamos a tener libertad, pasamos a ser personas, seres libres. Y en Gvura también surge el concepto de Teshuvah. Teshuvah, que es el retorno, que es este momento de introspección, que uno se da cuenta que está caminando por el camino equivocado y que está haciendo mal a su cuerpo, a su mente, a su espíritu, y entiende que tiene que regresar. Este pensamiento de Teshuvah, Irur Teshuvah, como se le acaba, este pensamiento de Teshuvah surge en Gevura. Ok, seguimos. Después tenemos el triángulo de abajo. El último triángulo, que es la personalidad, es la Gashmiut. Entonces tenemos nuestra espiritualidad, nuestra divinidad. No es lo mismo espiritualidad que divinidad. Espiritualidad no es más que el saber manejar, el saber actuar con equilibrio entre el dar y involucrarse y el separarse. De esto se trata la espiritualidad de acuerdo a la Kabbalah. El saber de una manera racional, desde el razón, desde el deseo real, saber decir lo que sí y lo que no. Esto es espiritualidad. ¿A qué sí quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Tener esta capacidad, esto es espiritualidad. Y por último, el triángulo de la Gashmiut, que es el triángulo de la personalidad. En el triángulo de la personalidad están las tres sfirot más bajas, que son la pasión, el deseo y el honor. La pasión, que es Netzach, Netzach quiere decir Nitzachón, victoria. En esta esfera surge el ímpetu, surge el deseo de hacer, de crear, de construir, de expandir. Esto es Netzach, pero es una creación con pasión, no una creación racional, no por imposición, no por obligación. Todo lo que hacemos por pasión, esta pasión que lleva a la creación, a la expansión y al crecimiento, surge en la sefirá de Netzach. El deseo, y acá estoy hablando del deseo bajo, no la voluntad de Keter, estoy hablando del deseo que ya se conecta con el mundo físico, con la materia, los placeres, la necesidad de buscar los placeres, de sentir placer. Esto está en Yesod. Yesod es el deseo. Y por último, Hod, por último en este triángulo está Hod, que lo traducen como el esplendor, y a mí me gusta traducirlo como el honor, porque en Hod está la preocupación por la imagen, cómo me ven. Esto es el esplendor, es el honor. Entonces, el deseo de Hod por conquistar, por querer, por dominar, por expandir, va más por la apariencia, por el honor que voy a generar hacia los demás, o sea, de los demás hacia mí, va más por la imagen que construyo de mí, del orgullo, más que por el deseo en sí de lograr dominar o tener a algo. Y por último, Yesod. Entonces, en el primer triángulo están las emociones primarias. Acá es donde aparece la ira, los celos, la envidia, todas estas emociones, la tristeza, todas estas emociones primarias viven aquí abajo.
la tristeza surge siempre de una frustración. Cuando tengo expectativa de algo, cuando espero obtener algo y no logro, ahí es cuando estoy triste. Cuando tengo una enfermedad, la enfermedad nos pone tristes porque queremos vivir, queremos estar sanos. La tristeza es siempre una frustración a un deseo. Y el deseo, siempre sale el deseo en la dimensión baja, siempre sale de Netzach o de Hod. Entonces, cuando logramos dominar y mantener bien equilibradas estas tres sfirot, entonces logramos dominar nuestras emociones primarias: la ira, el enojo, los celos, la envidia, la ambición, la codicia, son las emociones primarias. Y por último, tenemos a Malhut, que es el Basar Vadam, que es el carne y hueso. No es más que lo físico, y hay algo de sagrado, obviamente, en lo físico. No hay nada en el universo que no tenga una chispa de santidad, no hay nada que no sea sagrado. Obviamente que el físico, sea el animal, el vegetal, el mineral o el ser humano, hay santidad en lo físico. Pero el ser humano, en el físico, el cuerpo, está compuesto por 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Esto es Malhut, es la dimensión de los 4 elementos. Acá es donde surgen estos 4 elementos. Donde tenemos en nuestro cuerpo agua, aire, tierra y fuego. Tenemos el elemento tierra, está conectado en nuestro cuerpo a través de los minerales, aunque una cantidad muy pequeña, pero todos tenemos minerales en nuestro cuerpo, y esta es nuestra conexión desde el cuerpo físico. Esta es nuestra conexión con la tierra, con el elemento tierra. El agua, gran parte, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, y los demás líquidos que hay en el cuerpo, esta es nuestra conexión con el agua. Aire, el oxígeno, el aire que respiramos, y fuego es el calor y todo el electromagnético. Todo el calor se conecta con el fuego. Entonces, para concluir esta primera parte, estamos hablando de la primera dimensión, que es la dimensión únicamente física y material, que es el cuerpo, y a esto llamamos de Malhut. Y en Malhut está todo lo que está relacionado con el instinto primario, no emociones. Las emociones ya están en un nivel más arriba. En Malhut está el instinto animal. Es el hombre de la manera más cruda y más natural posible. Carne y hueso son las necesidades del cuerpo. Cuando no tenemos las necesidades del cuerpo en equilibrio, es decir, cuando no damos a nuestro cuerpo que el cuerpo necesita, o cuando no logramos mantener el instinto de manera equilibrada, no hay que ser demasiado instintivo, y tampoco hay que ignorar los estímulos y las necesidades del instinto del cuerpo. Cuando no hay un equilibrio en Malhut, entonces la energía que baja desde Keter a través de la columna del medio queda en Malhut y se expande en Malhut y no sube hacia las demás sfirot. Entonces, esto va a dañar nuestra personalidad, esto va a dañar nuestra espiritualidad y nos va a desconectar de nuestra divinidad. Cuando logramos mantener en equilibrio y dar al cuerpo lo que el cuerpo necesita, y por eso la Torah, hay una ley en la Torah que dice: Unishmarte meod lenafshoteichem, cuiden mucho de sus nefesh, y nefesh sabemos que es cuerpo, cuiden mucho de sus cuerpos, cuiden mucho del cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cuando no damos al cuerpo lo que el cuerpo necesita, entonces toda la energía va a quedar concentrada acá, y esta energía no va a fluir por las demás sfirot. Ok, entonces carne, hueso es el primer nivel. Después viene nuestra personalidad, es nuestra imagen, cómo los demás nos conocen, cómo los demás nos ven a nosotros. Si van a preguntar quién es Max Godet, entonces la respuesta que van a tener de quién soy yo depende de cómo yo manejo estos 3 puntos: mi pasión, el honor y mis deseos. Dependiendo de cómo yo manejo mis emociones primarias,
esta va a ser mi personalidad. Esto va a determinar quién soy yo. ¿Se entiende? ¿Hasta acá bien? ¿Está bien? Ok. El siguiente, la espiritualidad, mi capacidad de dar y de alejarme de los demás o de cualquier situación y actuar de manera armónica, hablar de manera armónica, hacer con armonía. Esto va a determinar mi espiritualidad, mi capacidad de teshuvá, cómo utilizo mi libertad. Esto va a determinar si soy una persona espiritual o no. Y por último, mi capacidad de entender más allá de lo que veo, que es lo que hablamos hace 3 clases, de la visión profética. Esto es biná, es el entendimiento, es entender, el ver más allá de lo que se puede ver con los ojos. Y mi conexión con la jochma, con la sabiduría primaria, esto va a determinar mi conexión con la dveikut, con la elokut, con la divinidad. Por último, ahora que entendemos bien cuáles son las sfirot, quiero regresar una vez más al concepto de los 4 niveles del alma y de las 4 dimensiones que son la terrenal, el emocional, el mental y el espiritual. La terrenal donde está el cuerpo, la emocional donde está la personalidad y las emociones primarias, la mental, donde está Hesed y Gvurá. No hay salud mental si no hay un buen manejo de Hesed y Gvurá. Y la espiritual, en relación a la terrenal, el alma que se relaciona con lo terrenal es el alma que se llama Nefesh. El alma que se relaciona con el emocional es Ruach. El alma que se relaciona con el mental es Neshama. Después, Hayá con el espiritual. Y Yehidá, que ya hablamos, Yehidá de la palabra Yahid, Ejad único, es cuando el alma se funde, se une completamente con el Ensof y cumple su misión en este mundo. Entonces, el árbol de la vida con sus senderos es el camino por lo cual el alma, el espíritu, la conciencia llegó hasta el plano físico, y es el mismo camino por lo que el alma, la conciencia, debe regresar hasta llegar al Gan Eden, que es Jochma. Ahora, hablamos de 10 sfirot, hablamos de 4 dimensiones, espiritual, mental, la personalidad y el físico. Y además de estos 4 niveles, existen 7 escalones. Y estos 7 escalones son: el primer escalón es el instinto, que es Malhut. Después, los placeres, que es Yesod. El poder, que es Netzach y Hod. El altruismo, que es Tiferet. El altruismo inteligente. Después está la expresión, que es Hesed y Gvurá, cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con las situaciones y con los demás. El entendimiento, el pleno entendimiento, que es Jochma y Binah. Y por último, el resultado, que es la plenitud, que es Keter. Keter no es una esfera que se trabaja. Keter es la fuente, desde el enchufe. No se trabaja a Keter. Keter es la conclusión de todo el trabajo. La Kabbalah nos dice en el Zohar que para cada esfera de las sfirot bajas son las sfirot de Hesed de Gvurá hacia abajo, son las sfirot que nosotros podemos trabajar diariamente, a cada día. Cada una de estas sfirot se relacionan con uno de los patriarcas espirituales de Israel, de los cabezas de Israel. Y otra vez sabemos, cuando hablamos de Israel, en Israel se incluye cualquier persona, cualquier ser de conciencia expandida, no solamente la nación o el pueblo Israel. Entonces, el primer triángulo es el triángulo de la divinidad, y a partir del segundo triángulo, cada sfirá se relaciona con uno de los Rashei Bene Israel, de los cabezas de Israel. La sfirá 4, que es Hesed, está relacionada con Abraham. Abraham vino. Toda
toda la vida de Abraham se basó en el Gesed, se basó en el dar. El gran estímulo de Abraham fue dar. De hecho, cada persona nace con una inclinación hacia nutrirse de determinada esfera. Hay personas que les importa muchísimo, ya voy a seguir con lo de los personajes bíblicos, pero antes de esto, vamos a entender este concepto. Hay personas que para ellas es muy importante el honor, es muy importante el reconocimiento. Todo lo que hacen pensando en qué van a decir los demás. ¿Conocen a alguien así? Conozco algunos cuantos. Entonces, lo que va a estudiar depende si es algo, cómo lo van a ver, qué van a decir. Si quiere comprar una casa nueva, le importa más lo que van a pensar de ella, que la necesidad de tener una casa nueva. Entonces, estas personas se nutren desde que nacieron, están conectadas y se nutren de Hod. Están conectadas con Hod, tienen una inclinación desde Hod y siempre hacia Hod. Entonces, todo lo que va a hacer, siempre va a tener, todo lo que va a construir, lo va a construir sobre este estímulo primario de Hod. Hay personas que su naturaleza es Netzach. Netzach es una esfera de fuego, de pasión. Todo lo que hacen, si quieren hacer, lo hacen con pasión, lo hacen con entusiasmo. Y el error está cuando se apasionan por lo que no tienen que apasionarse o por quién no tienen que apasionarse, porque la pasión es enemiga de la razón. En Hod hay una inteligencia concreta. En Netzach la inteligencia es abstracta, es una inteligencia sin límites, es una inteligencia, ¿por qué sin límites? Porque la inteligencia concreta no es amiga de la pasión. La pasión ve de una manera abstracta. Cuando vemos desde la pasión, cuando actuamos desde la pasión, actuamos con inteligencia. Se requiere inteligencia para conquistar, para dominar, para crecer con pasión. Pero es una inteligencia abstracta, mucho más amplia. La inteligencia de Hod es una inteligencia más limitada, es una inteligencia concreta. Entonces, hay personas que se nutren de Gesed, que dan, son personas muy serviciales, pero una persona que es demasiado servicial, la Kabbalah tampoco pide que uno sea así, porque los demás van a pasar arriba de esta persona. No hay evolución, no hay crecimiento si solamente das. Lo mismo con Gvurah y así en cada esfera. Para entender un poco mejor, antes de seguir con los Rashei Bnei Israel, con los personajes bíblicos que se relacionan con cada esfera, hablemos algo más práctico, así podemos entender en la próxima clase, cuando estudiemos cada uno de los caminos, podemos entender bien la esencia de cada energía, entre cada esfera y esfera. Acá en Yesod está el deseo sexual, el placer sexual, la energía sexual. De hecho, es la energía predominante en Yesod, es la energía sexual. Entonces, cuando hay corrientes en la espiritualidad, judía, no judía, hay corrientes en la espiritualidad en general que han hablado del celibato. Conocen esto, de que si quieres conectarse de una manera plena con el Ein Sof, con la sabiduría infinita, tienes que alejarse del sexo. Es algo que aparece en la Torá. Conocen el Nazir, el Nazireo, creo que se dice en español, que era el hombre que entendía que no lograba dominar sus estímulos primarios, sus estímulos instintivos. Entonces él hacía una promesa que se iba a alejar a sí mismo de todo lo que él le puede acercar a la sexualidad. Entonces él no hablaba con mujeres, se alejaba de las mujeres, no tenía relaciones, para no tener relaciones con mujeres, para tener la energía sexual ahí de alguna manera reprimida. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces es un pensamiento que aparece, es una conducta que aparece en distintas culturas, en distintas expresiones de espiritualidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué hacer algo así? Porque cuando
se reprime, hay una diferencia, hay que ser cuidadoso con las palabras, hay una diferencia entre reprimir y disminuir. Cuando una persona logra disminuir la energía sexual y no es reprimir, hay una diferencia importante entre disminuir y reprimir, pero cuando uno no alimenta, a esto me refiero, no alimenta la energía sexual, no es que la reprimen. ¿Se entiende la diferencia? Es importante esto. Reprimir es cuando es algo que está y uno trata de tapar. Esto es reprimir, no estoy hablando de esto. No hay nada positivo en reprimir. Hay que lidiar con la energía, no reprimir. Todo que se reprime se amplifica. Pero cuando uno logra de evitar que se amplifique, que surja la energía sexual, y lo hace a través del celibato, de la prishut, del distanciamiento, de la sexualidad, de lo que sea, entonces toda la energía que se gastaría acá en Yesod, que se concentraría en Yesod para alimentar el deseo sexual, ¿qué es lo que va a pasar con esta energía? Contesten ustedes, esta energía que estaba acá acumulada en Yesod, ¿qué es lo que va a pasar con esta energía? Ella sube, ella se libera. Entonces esta energía va a ser liberada hacia las sfirot de arriba, hacia la pasión y el honor. Si logro alejarme de las pasiones, la Kabbalah cuando habla de prishut, de abstinencia, jamás es la intención de la Kabbalah hablar de reprimir, sino de tratar de evitar. No se puede reprimir algo, pero puedes evitar que surja algo. Entonces, que tengas pasiones, pero no demasiado. No demasiado. Es lindo vivir apasionado, es lindo hacer lo que sea con pasión, pero hay que haber algo de distanciamiento. La única verdad que hay es hoy, la única seguridad que hay es hoy, como dijo Diógenes. El estar acá y el vivir de manera coherente, con pasión en lo que requiere pasión, pero sin permitir que se expanda esta pasión. Cuando logramos hacerlo, entonces la energía que está acá en Netzach con la pasión sube un nivel más. Y cuando la energía sube a un nivel más, se expresa en una dimensión más elevada. Y para cuando llegamos acá en Hesed y Gvura, que es donde está la expresión, o cuando estamos en Tiferet, que es donde está el altruismo, para que esto funcione bien, para trabajar a estas tres Sfirot, Hesed, Gvura y Tiferet, se requiere energía, porque el dar es algo que requiere esfuerzo. Disfrutamos cuando damos, pero una vez que llegamos ahí, pero el dar, el importarse con el otro, requiere esfuerzo. ¿Y por qué? Normalmente, y sí, no quiero hacer juicios de nadie, de la humanidad, pero normalmente en la humanidad es más común ver a personas involucradas con sus deseos primarios, con sus pasiones, con su honor, que personas que se involucran con el nivel más alto, con el dar, con el equilibrio, con el altruismo. ¿Por qué? Y la respuesta es simple, porque toda la energía queda acá abajo y estas sfirot de arriba requieren más energía, requieren esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene la mejor de las intenciones? Cuando uno lee libros muy inspiradores y medita y uno llega a la conclusión que tiene que hacerlo. Pero ¿por qué no hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo logra? Porque no tiene energía, no tiene estímulo suficiente para hacerlo. ¿Y por qué pasa esto? Porque toda la energía queda acá abajo. Y ni que hablar del último triángulo, que es el triángulo del entendimiento profundo, es el triángulo de la pura espiritualidad, de la dveikut, de la plena conexión con el Ensof, que da placer. Ya hablamos que hay placer en todos los niveles. Hay más placer en los niveles superiores que en los placeres inferiores, pero con el placer de los niveles inferiores ya estamos acostumbrados y permanecemos ahí. Entonces, otra vez, lo importante de conocer bien este sistema, de entender que estamos compuestos por estos tres triángulos y por el elemento materia, que es el carne y sangre, basar vadam, que se nutre de la energía de los cuatro elementos. El tener claro, el tener conciencia
de que esta es la anatomía de nuestra alma, solamente en comprenderlo se nos hace más fácil de entender los estímulos. ¿Por qué no logro cerrar tal tema en mi vida? ¿Por qué no logro dar un paso adelante en lo que yo sé que tengo que dar? La respuesta es porque no hay energía, porque no tengo motivación suficiente. Y esta motivación no es que me falta motivación desde lo racional. Es porque no estoy motivado. Entonces voy a leer algo que me motive. Aún así no va a funcionar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La motivación no va solamente desde lo que uno lee, de lo que uno entiende, de lo que le dicen a él desde afuera. Cualquier cambio requiere un impulso y cualquier impulso requiere energía. Pero cuando la energía está acá abajo, no funciona. Volviendo al tema del Nazir, para concluirlo, del que se alejó, que prefirió alejarse de los placeres, de las pasiones, no solamente del sexo, sino del alcohol, del vino, de la vanidad. Del Nazir no cortaba el pelo, no cortaba la barba, para alejarse a lo máximo de las pasiones. Aunque sea una práctica común en algunas tradiciones místicas, y siempre ha sido una práctica común en la tradición mística judía, había un grupo que se llamaban los Perushim, los que se excluían y que tenían este estilo de vida. ¿Cuál es el error acá? ¿Cuál es el problema acá? Dice la Torá que el Nazir, después que terminaba su año de abstinencia, su periodo de abstinencia, tenía que traer un sacrificio de pecado. Sacrificio de pecado como si hubiera pecado, como si hubiera matado, robado, cometido un pecado importante. ¿Y cuál es el pecado del Nazir? El pecado del Nazir es que no logró crecer de la manera correcta. No se crece y no se evoluciona reprimiendo los estímulos. Entonces, otra vez, es diferente la persona que a través de la expansión de su conciencia entiende que no hace sentido gastar energía, gastar vitalidad con acciones o pensamientos tan bajos. Entonces, si yo no entiendo la importancia de esto, si no doy energía a esto, no estoy reprimiendo nada. Desde la conciencia logré hacer con que este impulso de pasión, por honor, por placer, por lo que sea, logré hacer con que este impulso no crezca. No lo reprimí jamás. El Nazir lo reprimía. Y ahí la Torá dice, no quiero que reprimas esto. Quiero que tú aprendas a lidiar con esto. Por eso que en los sabios del Talmud, uno no podía escribir una Mishnah en la época del Talmud, no podía ser un sabio considerado uno de los Jamim de la Mishnah del Talmud, si no era casado, si no tenía familia. Dice el Shulchan Aruch, que es el libro de leyes, nuestro código de leyes, dice Shulchan Aruch, que un hombre que no está casado, que no tiene una pareja, no es llamado de Adam, es llamado de Ish. Es decir, no es llamado de Adam, ya sabemos qué quiere decir Adam, Aleph, Dam, de esta mezcla de trascendencia de Dios y carne y hueso. No es considerado Adam, es llamado de Ish. Ish quiere decir macho, como macho y hembra. Es un ser macho, pero no es Adam, no está completo hasta que no esté casado. Dice así, Kol Sharui Lelo Isha, todo el hombre que vive sin una mujer, Sharui está sumerso en un mundo sin brajá, sin bendición, sin Torah, sin entendimiento, sin orá, sin luz, sin simjá, sin alegría. Hasta que no se case no es considerado un hombre completo. ¿Por qué? Porque todo este proceso de desarrollo solamente se da cuando vivimos de manera natural, como la naturaleza nos pide vivir. Y nuestra naturaleza de carne y hueso nos pide, nos exige a que vivamos, a que hagamos una familia, nos exige a que tengamos ambiciones, nos exige a que queramos comer cosas ricas. El crecimiento se da desde ahí, cuando logras ser una persona normal, natural. La palabra normal puede ser interpretada de distintas maneras, pero una persona natural, cuando logra ser natural, cuando no
ignoras tu naturaleza humana y animal, pero desde ahí, desde tu naturaleza humana y animal, expandís tu conciencia, expandís tu conocimiento y tratas de no reprimir estas emociones, pero tratas de manejar mejor qué emoción se expande y qué emoción no se expande. Ya hablamos que la tristeza, no hay que reprimir la tristeza, pero la tristeza surge de una mala capacidad cognitiva. Si no tienes demasiadas expectativas, no hay razón en el mundo para que te quedes triste. Si no esperas demasiado de tu matrimonio, entonces el que el otro no te dé, no te va a generar tristeza, porque no esperabas. Si tu hijo no se convierte en la persona que tú quieres que se convierta, si tú no tienes expectativas de esto, entonces esto no te va a generar tristeza. Entonces, toda la idea, todo el principio del equilibrio, del Izun, está en tener la capacidad y la sabiduría de manejar el surgimiento de las emociones, el surgimiento de las pasiones. Si manejo bien qué surge, qué permito surgir y qué no permito surgir, no voy a tener que reprimir nada. Y voy a lograr con que la energía, con que el flujo energético se dé de la manera, que toda la energía circule y fluya por las 10 dimensiones, por las 10 emanaciones, perdón, de una manera sana. La energía no va a quedar estancada ahí abajo, ni en Malhut, ni en el primer triángulo. Voy a superar el segundo triángulo y la energía va a fluir. Y cuanto más energía logro hacer subir en el triángulo espiritual, entonces más fortaleza, y ahí es un ciclo, y ahí es difícil volver atrás. Este es el camino de la evolución. Por eso se llama el árbol de la vida. Para concluir, lo que vamos a ver el siguiente lunes, quise hacer esta introducción y tal vez volver con puntos que sé que ya hemos hablado, porque el próximo lunes quiero hablar 100%, quiero hablar únicamente de los caminos, de los senderos entre esfera y esfera, que es un tema muy, muy importante. Para mí era importante que tuviéramos bien claro de qué se trata el árbol de la vida. Y creo que llegamos a un buen entendimiento. Creo que hemos hablado de lo que es muy importante como introducción a los senderos. Lo que vamos a hablar el siguiente lunes es la energía fluye por cada uno de estos caminos. Y cuando la energía queda bloqueada en uno de estos caminos, nuestros pensamientos y nuestras acciones se van a formar, se van a dar de una manera que nosotros no esperamos. Es decir, empezamos a perder el control de lo que sucede en nuestras vidas. Y estos bloqueos energéticos, este desequilibrio energético puede generar no solamente enfermedades a nivel mental, a nivel espiritual, sino que también a nivel físico. Muchas veces podemos solucionar nuestros problemas, inquietudes, únicamente a través del conocimiento de los senderos. Cuando logramos conocer cada uno de los senderos, aprendemos en el día a día a identificar de dónde viene el sufrimiento, por qué me siento de determinada manera. Entonces, identificamos cuál es el sendero donde está el bloqueo energético, sanamos, desbloqueamos la energía y podemos ver cómo todo cambia. Es un conocimiento muy, muy, muy importante. Ok, seguiremos con esto el próximo lunes. Antes de salir, voy a dejar de compartir la pantalla a ver si tenemos algún comentario, una pregunta. Ok. Les enviamos un glosario con los términos que hemos hablado en hebreo, con los conceptos en hebreo. Han recibido todos, ¿verdad? Entiendo que no está todo ahí, parte de lo que hemos hablado hasta ahora. Voy a seguir trabajando en esto para que estemos familiarizados con los principios en hebreo.
Una última pregunta de Iche en relación a Da'at. Ok, vuelvo a compartir entonces, perdón, un minuto más, creo que tenemos unos minutos más. Pregunta Iche en relación a Da'at. Es una muy buena pregunta. Estaba en duda si hablaba de esto o no, pero acá donde... Déjenme volver. No, acá. Ok. Ok, en el primer triángulo, en el triángulo de arriba, donde está Jochma, Binah y Keter, en algunos diseños del árbol de la vida seguramente han visto que aparece acá una tercera esfera o una cuarta esfera, que es la esfera de Da'at. Lo van a ver siempre que busquen imágenes del árbol de la vida. Hay una discusión, no quise hablar de esto, pero sí es importante, la verdad que sí es importante, porque hay una discusión, si Keter, una discusión en el Zohar, entre los comentaristas del Zohar, si Keter es considerado una esfera o no, porque como hablamos, Keter no es un punto que se trabaja, no es un punto energético. Keter es la conclusión de todo, es la fuente de todo. Entonces, sabemos que son 10 sefirot, sefirá de la palabra número, 10 números y 22 letras, que son los 22 senderos. Entonces, sabemos que hay que haber 10 sefirot. La pregunta es si Keter se considera una esfera o no, porque no es un punto que se trabaja. Entonces, hay una línea de pensamiento en la Kabbalah que dice que acá la esfera sería Da'at. Da'at, que quiere decir conocimiento. Entonces, Keter estaría arriba del árbol de la vida y la 10ª esfera sería Da'at. Entonces, acá en el primer triángulo tendríamos, sería el triángulo del intelecto superior, Mohin, como decimos, y acá sería Jochma, Binah y Da'at, que es Jochma, la sabiduría de manera amplia, Da'at, que es el conocimiento, y Binah, que es el entendimiento. Perdón, Jochma sería la inteligencia, Binah el entendimiento y Da'at el conocimiento. Cuando unes entendimiento con inteligencia y conocimiento, ahí se adquiere la sabiduría. Pero, ¿por qué no puse Da'at acá? Porque preferí llevar nuestro estudio desde esta percepción, que es lo más común, es lo más aceptado entre los cabalistas, de que Da'at es una esfera imaginaria, no entra, es solamente para comprender que ella complementa a Jochma y Binah, pero no es una de las 10 sfirot originales. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro. Quedamos por aquí. Bueno, gracias a todos por participar. Espero que haya sido útil la información que hemos compartido hoy y les espero el próximo lunes. Bezrat Hashem, aquí de vuelta. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias.